Muy buenos días, estudiantes del Colegio Albert Einstein de Huaraz. Te saluda tu profesor Milton Rodríguez Pérez, profesor del curso de física. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo van? Hoy día desarrollaremos la siguiente competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, que incluyen las siguientes capacidades. Comprende y usa conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico, para lo cual tu desempeño será: sustenta cualitativa y cuantitativamente que la energía térmica se conserva, transfiere o degrada en sólidos y fluidos. Nuestro producto será la resolución de problemas aplicando los conceptos de calorimetría. A ver, ¿qué es el calor? El calor en física lo vamos a representar por la letra Q. Se designa con este nombre de calor a la energía en tránsito, que fluye desde una parte de un sistema a otra. ¿En virtud a qué? En virtud únicamente a una diferencia de temperatura. Vamos a ver los conceptos de transferencia de calor. ¿Cuáles son las formas en las cuales el calor se transfiere? ¿Qué es transferencia de calor? Se denomina transferencia de calor o transferencia térmica o transmisión de calor al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calorífica de un medio a otro. Esto ocurre cuando dos sistemas que se encuentran a distintas temperaturas se ponen en contacto, permitiendo el flujo de la energía del punto de mayor temperatura al de menor temperatura, hasta alcanzar un equilibrio térmico en el que se igualan las temperaturas. Los procesos de transferencia de calor es indetenible, o sea, no se pueden frenar, aunque ralentizable. ¿Qué significa ralentizable? Que se puede desacelerar, empleando aislantes. Pero siempre que existe una diferencia de calor en el universo, el calor tenderá a transferirse, sí o sí, a través de los medios disponibles. Dependiendo de ello, dicha transferencia podría darse de tres modos diferentes. O sea, hay tres formas de transferencia de calor. Uno se denomina conducción, otro convección y la tercera por radiación. Analicemos cada uno de los casos. Por conducción, la transferencia de calor por conducción. ¿Cuándo se produce esta transferencia? Cuando la energía se propaga debido a los choques entre las partículas, de forma que en cada choque las partículas ceden parte de su energía cinética a las partículas con las que interaccionan. Todo ello sin que haya transporte neto de materia. Ahí vemos en el gráfico, mira, ve cómo hay una molécula que tiene energía, vibra y aparentemente choca con la otra y le transfiere parte de su energía. Esa energía que se transmite es calor, ¿no? Ahí como podemos observar ahí en la gráfica. Este tipo de transmisión es el que tiene lugar al calentarse una barra metálica por un extremo. En ese punto las partículas del metal comienzan a moverse más rápidamente, chocan con las partículas vecinas y la energía se transmite hasta alcanzar el otro extremo, como podemos observar ahí en las gráficas. Observa la partícula que está donde está el punto donde se transfiere el calor. Mira, chocan con las otras y le va transfiriendo parte de su energía. Y el calor se va transmitiendo hacia el final de la barra, en este caso, ¿no? Este tipo de transmisión es característico de los sólidos.
O sea, los sólidos se caracterizan por una transmisión de calor por conducción, ya que los fluidos conducen muy mal y los gases prácticamente no conducen. Dentro de los sólidos existen muy buenos conductores, como los metales, y malos conductores también, como la madera y el papel. Otro ejemplo lo tenemos a la hora de cocinar. Ejemplos que lo vemos en la vida diaria, en la vida práctica. Cuando estamos cocinando en una sartén, si se nos ocurre dejar un cubierto metálico apoyado en el borde, al cogerlo notaremos que se ha calentado. Incluso puede que nos quememos. El calor se ha transferido de la sartén al cubierto por conducción, de átomo a átomo, de molécula a molécula, sin transporte de masa. También ocurre cuando por accidente, tocamos una sartén con la mano. El calor se transfiere a nuestra piel por contacto, causándonos una quemadura, lógicamente, vemos las consecuencias de eso. Importante, jóvenes, importante. En la conducción, la energía se transporta debido a los choques entre partículas, pero sin que exista desplazamiento neto de materia. No existe un desplazamiento neto de materia. La energía se transmite por choque de partículas. Esa es la transmisión por conducción. Otro tipo de transmisión de calor es por convección. La convección es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido. Esto se da pues en los gases y líquidos. La transmisión de calor por convección tiene lugar, ya lo dije, en líquidos y gases. Esta se produce cuando las partes más calientes de un fluido ascienden hacia las zonas más frías, generándose de esta manera una circulación continua del fluido, lo que se conoce como corriente convectiva. Y transmitiendo así el calor hacia las zonas frías. Los líquidos y gases, al aumentar la temperatura, obviamente su volumen aumenta, tú ya sabes por qué, y disminuye la densidad, provocando la ascensión. El hueco dejado por el fluido caliente porque éste ha ascendido, lo ocupa el fluido más frío, de mayor densidad, que es más pesado, baja. Y esa transferencia se da en los términos planteados por la ley del enfriamiento de Newton, que establece que un cuerpo pierde su calor a un ritmo proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Un ejemplo claro de ello ocurre cuando calentamos agua en un recipiente. El calor transferido por conducción del recipiente al líquido calentará las porciones que estén en contacto directo con él, o sea, en la base, ¿no? Por ejemplo, cuando pones agua agua en tetera, entonces las partes más bajas se calentarán, por lo tanto se volverán menos densas, porque tratan de ocupar el máximo volumen. Esas se desplazan hacia la parte superior, que son las zonas más frías, y las que están encima caen. Entonces empieza las porciones frías del líquido a ocupar su lugar de las porciones calientes, que suben, y así existiendo un calentamiento uniforme. Por ejemplo, lo vemos cuando se hace hervir agua. Cuando empieza a hervir el agua, observa tu tetera cuando hierve. Vas a ver que hay un movimiento, ahí. El líquido que está en la parte baja se calienta, se vuelve menos densa, sube. Las partes que están en la superior, que están a menor temperatura, son más densas, más pesadas, caen. Y entonces haciendo el flujo convectivo. Ese es, como vemos ahí en las gráficas, vemos la transmisión de calor por convección. Y observa que hay transferencia de masa. La masa se transfiere, o sea, la transmisión de calor es debido a la transferencia de masa. Se transfiere calor y se transfiere masa también. Observa el radiador. Calienta el aire, sube y el aire frío baja, haciendo la corriente convectiva. Igual en el agua también. Buenos ejemplos.